Bueno, vamos a continuar con el curso de análisis de circuitos. En este vídeo vamos a ver las famosas leyes de Kirchhoff, que son una herramienta fundamental para el análisis de circuitos. Bien, comencemos. En primer lugar, vamos a ver la primera ley de Kirchhoff, o ley de corrientes de Kirchhoff, como pongo aquí el LCK, ley de corrientes de Kirchhoff, o también conocida como la ley de nudos de Kirchhoff. Bien, esta ley quiere decir lo siguiente. La voy a escribir por aquí. La suma algebraica de las corrientes que confluyen en un nodo eléctrico es cero. Quiere decir, el sumatorio de todas las corrientes I sub K es igual a cero en un nodo. Por convenio, primero os voy a explicar una cosa. Vamos a ver un pequeño circuito en el que tenemos una fuente de corriente por aquí, ¿vale? Por aquí tenemos una resistencia ahí unida, aquí continuamos, por aquí tenemos otra resistencia, bajamos, aquí tenemos una fuente de tensión, si continuamos por aquí tenemos otra resistencia, aquí tenemos otra resistencia y cerramos, aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos otra fuente de tensión. Bien, a esta la vamos a llamar V2 y V1. Bueno, vamos a ver las corrientes que hay por aquí. Vamos a ponerlas con rubros. Vamos a poner las corrientes. Bien, de aquí vemos que sale... De aquí vamos a ver que sale una corriente, que la vamos a llamar... Bueno, a esta fuente de corriente la vamos a llamar I1, por lo cual la corriente que va por aquí es I1. Una vez que llega a este nodo, de aquí precisamente sale I2 y otra que viene para acá, que es I3, ¿vale? Que vendrá por ahí. Bien, aquí tenemos otro nodo eléctrico, por aquí vendrá una corriente que será, que saldrá de ese nodo, que será I4. Aquí, como tenemos una fuente de tensión, la corriente sale positivo, entra por el negativo, pues aquí habrá otra corriente que entra, ¿vale? Que será I5. Bien, por aquí habrá una corriente que venga por aquí, que le llamaremos I6. Aquí habrá otra corriente que baje por aquí, se llamará I7. Y como esta viene por aquí viene por aquí subirá, pues aquí habrá una corriente que sube que será I8. Bien. Aquí vemos que en este circuito hay tres mallas eléctricas. Tenemos aquí malla 1, malla 2, malla 1, malla 2 y malla 3. Esto, como recordáis, es una malla ficticia porque está cerrada con una fuente de corriente, ¿vale? Por convenio, es decir, que vamos a poner que corrientes que entran las vamos a poner positivas. Corrientes que salen negativo. Esto por convenio. ¿Qué ocurre? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si realmente ponemos a la que entra la ponemos positiva y es negativa? Bueno, pues eso lo veremos después. Cuando hagamos los cálculos veremos el signo. Si hemos calculado una corriente que entra, hemos estimado que era positiva y nos sale negativa, pues obviamente estaba al revés, ¿vale? Es decir, el signo no es preocupante aquí porque ya digo que saldrá positiva o negativa la corriente una vez que hagamos todos los cálculos. Bien.
Vamos a ver en este nodo qué ocurre. En este nodo tenemos corrientes que entran. Bueno, pues vemos que por aquí está. Bien. Vemos que este nodo por aquí está entrando I2. ¿Cuál más entra? Entra precisamente esta, I5. ¿Y cuál sale? Sale I4 por aquí e I6 por aquí. Bien, entonces vamos a poner, según la ley, según nuestra ley de Ohm, hemos dicho, entra I2, ¿vale? También entra I5. ¿Cuál salen? Sale I4, la ponemos ya en negativo, y sale I6, igual a 0. Bien, la suma de las corrientes que confluyen en un nodo eléctrico a 0, teniendo en cuenta que las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas. También podemos decir la ley de Ohm de esta siguiente manera, que las corrientes que entran en un nodo son exactamente igual a las corrientes que salen, es decir, es despejar esta ecuación. Corrientes que entran, I2 más I5 será igual a las corrientes que salen, I4 más I6. De cualquiera de las dos formas estaría perfectamente, perfectamente realizada la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff, o ley de voltajes de Kirchhoff, como indico aquí, o también conocida como la ley de mallas de Kirchhoff, nos dice lo siguiente. En un circuito cerrado o malla cerrada, ¿vale? La suma algebraica de voltajes es 0. Es decir, la suma en una malla, en una trayectoria cerrada, en un circuito cerrado, malla eléctrica, lo que sea, en un itinerario cerrado, la suma de los voltajes es 0. Bien, vamos a ver un circuito. En este circuito tenemos una fuente de voltaje que la vamos a llamar V1. Por aquí tenemos una resistencia que la vamos a llamar R2, perdón, R1, no R2. Aquí vamos a tener una fuente de voltaje, menos más, que la vamos a llamar V2. Por aquí viene una resistencia, que la vamos a llamar R2. Por aquí viene una resistencia, que la vamos a llamar R3. Y por aquí viene otra fuente de voltaje, que la vamos a llamar, bueno, aquí conecta, ¿vale? V3. Bien. En este circuito, en esta resistencia V1, bueno, que voy a poner aquí, verás, para que lo tengamos más fácil, voy a poner estos elementos por fuera. Pero, porque nos va a ser más fácil. Esta es R1 y esto es V2. Bien, ¿qué ocurre? Al atravesar este voltaje, aparece por aquí V1, por aquí ya empieza a subir una corriente, ¿vale? ¿La corriente qué va a ser? La corriente es la misma porque es una malla cerrada, con lo cual esta corriente que circula por aquí es la misma que circula por aquí, la misma que circula por aquí y la misma que circulará por aquí, ¿vale? La corriente siempre es la misma en una malla cerrada. Bien, pero las resistencias, al atravesar la resistencia de esta corriente, habrá caídas de voltaje y por tanto aquí tendremos 3 voltajes diferentes. ¿Por qué? Porque hay resistencias, ¿no? Entonces aquí tendremos un voltaje que será, le vamos a poner más menos VR1, a este voltaje que provoca otra caída le vamos a llamar más menos VR2 y a este último voltaje que le vamos a llamar, siempre la corriente entra por el positivo, sale por el negativo, VR3. ¿Vale? Entonces estas 3 caídas de voltajes son diferentes. Entonces, por convenio, vamos a seguir el sentido horario. ¿Por qué? Por convenio, vuelvo a repetir. ¿Podemos hacerlo en sentido horario? Sí, perfectamente. Si un voltaje nos sale cambiado de signo, será porque habíamos puesto mal la polaridad. ¿Vale? Si en este voltaje que tenemos aquí, en más y menos, este voltaje nos sale negativo, significa que estará el menos aquí arriba y el más aquí abajo. Entonces ya sería positivo. ¿Vale? Con lo cual,
volvemos a lo mismo, es lo mismo, da igual que sigamos sentido horario que antihorario. Por convenio vamos a seguir el horario porque si siempre nos acostumbramos a hacerlo de una manera, nos va a ser mucho más fácil a la hora de analizar circuitos. Entonces, vamos siguiendo. ¿Qué nos encontramos aquí? ¿Qué fuentes tenemos por aquí? Tenemos, fijaros, vamos a ir siguiendo la corriente. Entra por el negativo, sale por el positivo. Entra por el negativo, sale por el positivo. Entra por el negativo, sale por el positivo. Es decir, estos tres voltajes están iguales, ¿vale? No producen ninguna caída. Es decir, están los tres con la misma polaridad, con lo cual se suman los tres. ¿Por qué no se suma más? Porque aquí ya, si entra por el negativo, pues sale por el positivo, la resistencia de este voltaje entraría por el positivo y saldría por el negativo. Ya está cambiado. Cambiado y cambiado. Con lo cual, estos tres voltajes los podemos sumar. Entonces, V1 más V2 más V3 será igual, perdón, bueno, podemos hacerlo así, menos VR1, que está cambiado el signo, menos VR2, que está cambiado el signo, menos VR3, igual a 0. De la misma forma, voltajes, podemos decir que voltajes positivos más V2 más V3 igual a VR1 más VR2 más VR3, de la misma forma que lo hicimos con las corrientes. Ahora lo hacemos con los voltajes. Bien, también podemos decir, porque ya lo hemos visto en vídeos anteriores, que el voltaje equivalente, ¿qué es el voltaje equivalente? Si aplicamos una reducción de fuentes, porque estas tres fuentes podrían reducirse, ya hemos visto cómo se reducen, están en serie, ¿vale? Tienen polaridades iguales, pues se sumarían, ¿vale? El voltaje equivalente sería V1, V2 más V3. Entonces, podemos y debemos hacer reducción de fuentes y podemos decir que el voltaje equivalente es igual a las tres caídas de voltaje que tenemos, que es VR1 más VR2 más VR3. Y ahí lo tendríamos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de ley de corrientes de Kirchhoff, ¿vale? Bueno, da igual, voy a hacer uno cualquiera porque son todos muy sencillos y creo que es fácil calcularlo. Vamos a ver, por ejemplo, este. Tenemos aquí una resistencia R1, tenemos por aquí en paralelo una resistencia R2, por aquí tenemos una resistencia R3, por aquí tenemos una fuente de tensión V1, por aquí tenemos una resistencia R4. Bien, también decir que por aquí circula una corriente de 3 miliamperios, por aquí circula I2, que no sabemos cuál es, por aquí circula I1, aquí llegan 12 miliamperios y por aquí circulan 4 miliamperios. Bien, esto es un análisis nodal. Vemos aquí que tenemos un nodo eléctrico porque confluyen tres ramas. Aquí vemos una rama con una resistencia, otra rama con otra resistencia, otra rama, con lo cual es un nodo eléctrico, ¿vale? Este nodo de aquí es lo mismo que este, ¿vale? Es como si estuvieran así los dos juntitos. O sea, es un nodo, esto no es otro nodo. Todo esto es un nodo. Bien, aquí ocurre más de lo mismo. Tenemos otro nodo eléctrico aquí. ¿Por qué? No es que haya otro nodo aquí. Este nodo también está junto con este. Tenemos una rama por aquí con una resistencia, la fuente de voltaje y la otra resistencia. Entonces es un nodo. Y por último tenemos un cuarto nodo, un tercer nodo, que es todo esto de aquí. Todo esto es como si estuviera todo junto también, ¿vale? Aunque lo pintemos así porque sea más estético el circuito, pero todo esto es un nodo. Entonces a este le vamos a llamar nodo 1, a este nodo 2 y a este nodo 3. Bien. Vamos a ver qué ocurre en el nodo 1, primeramente. Nodo 1. En el nodo 1, ¿qué ocurre? Vemos que por aquí entra I1, ¿vale? Y salen I2 y esta de 3 miliamperios. Bueno, pues podemos decir que la que entra, I1, será igual a las dos que salen, I2 más 3 miliamperios. De momento tenemos eso, no podemos decir más. Vamos a ver qué ocurre en el nodo 2. En el nodo 2 tenemos
¿Qué entra? Entra por aquí la de 12 miliamperios, sale I1 y sale otra de 4 miliamperios. Es decir, podemos decir que la que entra, que es 12 miliamperios, es igual a las dos que salen, I1 más 4 miliamperios. De aquí ya podríamos deducir prácticamente I1, pero bueno, vamos a ver el nodo 3, por verle, ¿vale? El nodo 3. En el nodo 3, ¿qué ocurre? ¿Qué entra en el nodo 3? Entra 3 miliamperios, entra I2, ¿vale? Sale 12 miliamperios y entra 4 miliamperios. Vamos a ver todas las que entran. Entra 3 miliamperios más I2 más 4 miliamperios y esto tiene que ser igual a la que sale, que es 12 miliamperios. Esta es aplicada a la ley de Kirchhoff en los tres nodos. Bien, como podemos ver, ya no nos hacía falta más, porque ya los cálculos eran muy sencillos, porque de esta ecuación podemos deducir cuánto vale I1. Entonces, I1 será igual a 12 miliamperios menos 4 miliamperios, con lo cual 8 miliamperios. Ya tenemos calculado I1. Si I1 lo sustituimos en esta primera ecuación, en el nodo 1, calculamos I2. Pues ya es sencillo, ¿no? 8 miliamperios será igual a I2 más 3 miliamperios, con lo cual ni que decir tiene que I2 será igual a 8 menos 3, o sea, 5 miliamperios. Y tendríamos resuelto nuestras corrientes en este circuito. Voy a poner un pequeño ejemplo también con fuentes dependientes, ¿vale? Que no tenga solo fuentes independientes. Vamos a ver, esto es un R1. Aquí tenemos en paralelo una fuente de corriente dependiente. Aquí tenemos otra fuente de corriente independiente. Y aquí tenemos otra resistencia. A esta la vamos a llamar R1 y a esta la vamos a llamar R2. Esta es 10 IX y esta es 120 miliamperios. ¿Vale? ¿Qué es IX? IX es la corriente que viene por aquí. Esa es IX. Bien. Por aquí vemos que sube una corriente de 12 miliamperios que nos dan. Y poco más puedo decir. Bien. Vamos a ver los nodos. Como veis, aquí tenemos un nodo que es todo esto. ¿Vale? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no este o este independiente? No, porque es como si estuviera todo así. Es decir, tenemos el nodo y tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Que están así apegotonadas. Ese sería nuestro nodo. Entonces aquí le vamos a llamar nodo 1. Y aquí abajo ocurre lo mismo. Aquí tenemos un nodo 2, ¿vale? Por la misma razón, que le vamos a llamar nodo 2. Entonces, vamos a estudiar nodo 1. Nodo 1. ¿Qué entra en nodo 1? En nodo 1 entra 10 y X, que está en este sentido, ¿vale? La fuente. Vale, ¿qué más entra? Entra esta de 12 miliamperios. ¿Qué sale? Sale esta de 120 y sale IX. Bueno, pues vamos a ponerlo. Entra 10 IX. ¿Qué más entra? Más 12 miliamperios. ¿Y qué sale? 120 miliamperios más IX. Bien, pues ahí tenemos el nodo 1. Vamos a ver el nodo 2. Ahora ya ejecutamos las operaciones. En el nodo 2, ¿qué entra? Entra 120 miliamperios, entra IX y ¿qué sale? Sale 10X y sale 12 miliamperios. Bien, pues podemos poner que 120 miliamperios más IX será igual a 10IX más 12 miliamperios. Si os dais cuenta, ambas ecuaciones son lo mismo, solo que intercambiadas. Con lo cual, con una nos vale para hacer los cálculos, pues la única incógnita que teníamos era IX, que es lo que tenemos que hallar, ¿vale? Aquí nos pedían en el enunciado, aunque no lo he dicho, pero nos podían hallar IX, ¿vale? Entonces es sencillo, pues simplemente despejamos de aquí y nos queda, si pasamos este IX restando al otro lado, nos quedaría 9IX y nos quedará en el otro lado 120 miliamperios menos 12 miliamperios, o lo que es lo mismo, 108 miliamperios. Entonces, podemos decir que IX será 108 partido 9 miliamperios, o lo que es lo mismo,
12 miliamperios. Y resuelto nuestro ejercicio. Bueno, en este circuito nos piden hallar, como vemos aquí, los voltajes AD y los voltajes EB. Bien, el voltaje AD precisamente es este de aquí. Esto es A, esto es D. Es como si nos pidieran, a ver si lo hago bien, más o menos, como si nos pidieran el valor de una fuente de tensión aquí, ¿vale? Eso sería VAD. Y el EB sería precisamente este, que viene por aquí, ¿vale? Vamos a colocar EB, el positivo abajo y el negativo arriba. Estos dos voltajes, VEB y VAD, son los que nos piden. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Pues precisamente aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff o la segunda ley de Kirchhoff. ¿Vale? Vamos a ver esto como si fuera vamos a ver primero VAD como si esto fuera una malla cerrada. ¿Veis que es un circuito cerrado? Entonces, si calculamos esto como una malla cerrada, tendremos el voltaje de AD. Entonces, vamos leyendo. Entra por el positivo, sale por el negativo, este negativo positivo y este positivo negativo. Es decir, estos dos se suman y este se restaría. Con lo cual, más esta fuente de voltaje que tenemos aquí, que es nuestra incógnita, ¿vale? Entonces, si entramos por el positivo, salimos por el negativo, entramos por el positivo, salimos por el negativo, y aquí negativo, positivo, que es igual que esta resistencia, con lo cual le pondremos en sentido contrario. Entonces, podríamos 24 voltios más 6 menos VAD, porque está con la polaridad diferente, sería igual a 4 voltios. A 4 o menos 4, que lo podemos restar igual a 0, que da igual, es la ley de Kirchhoff igual, ¿vale? Entonces, si pasamos este VAD positivo hacia el otro lado, VAD y el 4 negativo sería 24 más 6 menos 4, o lo que es lo mismo. 4 menos 4 son 20, menos 6, 14 voltios. Perdón. Es positivo, lo siento. Sería 24 más 6, 30, menos 4, 26 voltios. 26 voltios. Ahí tendríamos VAD. Por la misma razón, VEB vamos a calcularlo. Venimos por aquí, encontramos negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, es decir, estos dos van iguales, este va diferente, y este sería positivo, negativo. Es decir, podríamos decir que VEB más 6 voltios será igual a 4 más 12. Entonces, VEB será igual a 12 más 4, que son 16, menos 6 a 10 voltios. Y ya lo tendremos calculado. Es seguir, pues eso, lo que hemos dicho, el sentido horario, siempre, ir viendo pues la polaridad positiva o negativa, en este caso negativa o positiva, pues se suman o se restan. Y esa es la ley de Kirchhoff.